Iglesia Cristiana Siempre en Victoria, con su pastor Carlos Gutiérrez. Estudios bíblicos, temas de actualidad, devocionales, enseñanzas, todo lo que necesitas para tu crecimiento espiritual. Bienvenido. Mateo capítulo 15, versículo 18. Pero lo que sale de la boca del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Amén y amén. Es bueno pensar y anhelar, ahora que somos hijos de Dios, de alejarnos de cualquier cosa que nos pueda contaminar. Porque es cierto que la palabra del Señor nos enseña que sin santidad nadie podrá ver al Señor, nadie lo verá. El anhelar la santidad es algo que Dios quiere que nazca verdaderamente del corazón de nosotros. Pero la cuestión es que muchas veces nosotros comenzamos a esforzarnos por querer agradar a Dios y tener una vida en santidad con los conceptos que nosotros tenemos, con el concepto que nos enseña un pastor, con el concepto que nos enseña un líder, pero que de pronto dichos conceptos, aunque tienen una buena intención, escucha esto, una buena intención, puede estar alejado de la doctrina, de la palabra de Dios. Tenemos que tener cuidado de que nosotros no comencemos a esforzarnos por agradar a Dios, no con lo que nosotros consideramos bueno, con lo que nosotros consideramos que es aceptable, sino que verdaderamente nuestra vida esté sometida a lo que Dios llama bueno y a lo que Dios llama malo. En las diferentes iglesias, congregaciones, hay normas internas y eso está bien. Hay normas de orden, normas de áreas, normas, hermano, que son para el crecimiento de la obra. Pero todo lo que se haga en la iglesia no tiene que ir en contra de la palabra de Dios, ni tiene que ir, hermano, más arriba de lo que Dios quiere. Dios no necesita nuestra ayuda, Dios requiere de nosotros nuestra obediencia. ¿Cuántos dicen amén? Y cuando nosotros conocemos la palabra del Señor y conocemos verdaderamente su voluntad, vamos a poder crecer sin contaminación en nuestra vida cristiana. Y aquí en este pasaje que usted lo conoce, incluso lo hemos leído en Marcos, donde hay una discusión con Yeshua. Vamos a empezar desde el versículo 1. Dice: entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo. Fíjate que se acercaron unas personas bastante importantes. ¿Quiénes? Se acercaron, estamos en Mateo 15:1. Se acercaron los escribas y los fariseos, o sea, se acercaron los que conocen de la ley. Se acercaron los que conocen de la palabra, los que conocen verdaderamente, supuestamente quién es Dios, y eran los que enseñaban al pueblo. Enseñaban al pueblo, hermano amado. Y uno pensaría, bueno, pero si eran los fariseos, si eran los que estaban en el templo, eran los que estaban ministrando la palabra, eran los que enseñaban, lo más probable era que lo que enseñaban era ¿qué? Correcto y que era bueno. Así que usted, aquí comenzamos a ver algo. Usted no puede decir y asumir porque es el pastor el que lo está enseñando, está correcto. Es que lo está enseñando el apóstol tal, el pastor tal, el evangelista tal, y ojalá sea de renombre. Entonces usted decir, porque ya lo dijo él, está bien. Nosotros tenemos que hacer como la iglesia de Berea. La iglesia de Berea cogía y todo lo que enseñaba Pablo lo escribían y luego se iban a sus casas y comenzaban a escudriñar si lo que había predicado Pablo era bueno, era doctrinal, no se salía de la palabra de Dios. Usted tiene que salir de aquí, de cada culto,
de cada discipulado, de cada reunión que tengamos. Usted tiene que salir a su casa a escudriñar la palabra. No coma entero. De pronto yo me puedo equivocar o no. Acá no podemos hablar de que yo, hermano, yo no puedo fallar. No podemos caer como la iglesia romana, que cree en la infalibilidad del Papa. El Papa no se equivoca y todo lo que dice el Papa es de Dios, no hay error. No, acá no podemos hablar de la infalibilidad del pastor. Acá no podemos hablar de infalibilidad del apóstol. Sí podemos hablar de la infalibilidad de la palabra de Dios. La palabra de Dios no está equivocada. Y entonces esta gente enseñaba muchas cosas. Y aquí comienza, hermano, a suceder la situación con nuestro Señor Yeshua. Dice en el versículo 2: le preguntan estos escribas y fariseos a Yeshua mismo: ¿por qué tus discípulos quebrantan? Escuche esto, qué interesante lo que dice. ¿Por qué quebrantan la tradición de quién? Acá está diciendo: ¿por qué quebrantan la tradición de los ancianos? Acá la preocupación de los fariseos no era que se estuviera quebrantando de pronto, de alguna manera, los mandamientos de Dios. Ellos estaban preocupados era porque se estaba quebrantando la tradición de los ancianos, la tradición de lo que había enseñado el hombre, de lo que habían enseñado los hombres. No estaban preocupados realmente si se estaba quebrantando el mandamiento de Dios. Y a veces nosotros estamos así en la iglesia. Pero ¿por qué en esa iglesia no festejan la Navidad, por ejemplo? Si es una tradición. ¿Por qué en la iglesia no se está festejando la Semana Santa? Hay una cantidad de fiestas, ceremonias, maneras que ha sido puesta por la tradición de los hombres y no por la palabra de Dios. Hay gente que piensa, hermano, que siempre que uno ministra a alguien tiene que caerse, y que si no se cae no recibió el Espíritu Santo. Eso no es cierto. Alguno caerá, otro no caerá, pero no quiere decir que no recibió el Espíritu Santo. Pero se volvió ahora una tradición y casi obligación que cuando uno ora por alguien tiene que caer al piso, y lo empujan y le ponen zancadilla para que se caiga. No, hermano, no podemos permitir que la tradición del hombre contamine la doctrina de Dios. La iglesia, nuestra vida, nosotros como iglesia, tiene que estar limpia, tiene que estar libre de la contaminación que crea la tradición del hombre. Y mira cuál era aquí la situación. Esta era una de tantas. Acá nos está hablando la siguiente: ¿por qué no se lavan las manos cuando comen pan? O sea, ellos vieron que los discípulos de Yeshua comenzaron a comer el pan sin lavarse las manos. Para ellos eso era terrible. No porque lo dijera la Torá. En la Torá tú la lees y no dice: y tendrán que lavarse las manos. El varón o el extranjero que no se lave las manos será cortado y desarraigado del pueblo. No, eso no existe. No existe. Pero poco a poco se fueron metiendo los mandamientos y la tradición de los hombres, y comenzaron a decir que había que lavarse las manos, porque el pensamiento de estos fariseos, de estos judíos, era que si las manos habían tocado algo que estaba inmundo espiritualmente, al tocarlo se transferían los demonios, las maldiciones se transferían en lo que se tocaba. Es decir, si una persona se sentaba en una silla y en esa silla se había sentado una persona, no sé, con una maldición, con una brujería, con alguna cosa, se le pegaba. Y hoy día hay mucha gente que piensa eso, pero esta era una tradición que ellos tenían, y de eso estaban las manos, que de pronto durante el camino, en algún proceso, habían tocado algo maldito, y que al tocar el pan, si no se lavaban las manos, ellos pensaban que al comérselo iban a entrar demonios. Y se metió ese pensamiento como un mandamiento en el pueblo judío. Los discípulos de Yeshua no se lavaron las manos.
Ellos no vieron la situación de lavarse las manos, porque ellos poco a poco, yo no sé si hay alguien que ahora va a decir amén, poco a poco que hablaban con Yeshua, iban conociendo la verdad, y la verdad los hacía libres. Ellos comenzaron a ser libres de las tradiciones y las costumbres de los hombres para volver, escuche esto, para volver a los mandamientos de Dios. Nosotros tenemos que salirnos de las tradiciones de los hombres y volver a la esencia de los mandamientos de Dios. Y eso se llama Teshuvá. Teshuvá es volver al principio. Pecado, en pocas palabras, significa errar del blanco. Es coger una flecha, apuntar al centro y salir la flecha para allá. Eso es pecado. Erramos del blanco. Nuestra meta es Jesucristo, nuestra meta es Yeshua, pero el pecado nos desvía de Yeshua. Nosotros tenemos que hacer un teshuvá para volver al principio, es decir, tener un arrepentimiento genuino y volver a la palabra de Dios. La iglesia se ha alejado de la palabra de Dios. Metieron las tradiciones de los hombres. La gente piensa que haciendo pactos económicos, los cuales no existen en la Biblia. Yo pacto para que me sane, yo pacto para que me liberte, yo pacto para que me dé una casa, yo pacto. Eso no existe en la Biblia. Existen pactos de Dios con el hombre. Dios hizo pacto con Abraham, Dios hizo pacto con Noé, Dios hizo pacto con David. Pero nosotros no podemos sobornar a Dios. Y hoy día la gente piensa que esa costumbre que se metió es bíblica. Otra de las costumbres que se metió es que yo tengo que hablar positivo. Si yo hablo positivo, entonces me va bien. Cogen una canción de los 90 que decía: yo pienso positivo porque estoy vivo, Entonces la persona llega: hermana, ¿y cómo está usted? Ay, estoy como enfermo. Y no diga eso, declárese sano. Pero si estoy enfermo, ¿qué respondo? ¿Cómo está usted? Enfermo, pero tengo un sanador que es Yeshua. Eso es otro tema. Pero yo viviendo en pecado, la persona viviendo en pecado, en inmundicia, declararse próspera, declararse sana, no sirve de nada. Y en la iglesia se metió la confesión positiva. Yo declaro, yo decreto. No, hermano, eso no existe. Existe un pueblo que le clama a Dios y que conoce su soberanía, y que Dios responde sobre su soberanía. Y que una persona que anda en santidad pues es bendecida. Hay bendiciones de la obediencia y las maldiciones que llegan por la desobediencia. Pero la tradición de los hombres se metió en la iglesia. Pactos, confesión positiva, ley de la atracción. Piense positivo. Pegue una casa, la casa que usted sueña. He escuchado, perdóneme hermano, perdóneme lo que voy a decir. No se ofenda, ahorita se me ofendió una chica por allá arriba porque le dije una verdad. Pero es que hermano, toca hablar la verdad. Hay gente que dice: ay, yo le estoy pidiendo a Dios que me dé una casita. No diga casita, hermano, diga casota. Y diga de qué color la quiere. Y diga de cuántos pisos. ¿Hasta dónde ha llegado? Lo que sí, usted no tiene que decir que tiene un Diosito. Usted tiene un Dios grande y verdadero. Diosito no tiene. Tenemos un Dios grande, a su nombre. Pero decir, un día yo escribí en Facebook, ese día estaba enamorado, hartísimo de mi esposa, y subí una foto con ella y escribí: aquí feliz con mi esposita. Y me pegaron qué regañada en Facebook. ¿Cómo le va a decir esposita? ¿Por qué la menosprecia? Es su esposa, es su costilla, es... Oiga, hermano, se preocupan por cosas vanas, pero no por las importantes. Entonces no se lavaron las manos y se cogieron la cabeza. Uy, no, estos hombres se están contaminando. Y en el versículo 3, mire lo que responde Yeshua HaMashiach. Respondiendo él, les dijo: ¿por qué también vosotros quebrantáis, escuchen, el mandamiento de Dios
por vuestra traición. Léanlo bien. El Señor le está diciendo, bueno, ustedes me están preguntando que por qué mis discípulos no se lavan las manos. Entonces yo les voy a preguntar a ustedes, ¿por qué para ustedes es más importante guardar un mandamiento de hombres y no les preocupa quebrantar el mandamiento de Dios? Y nosotros, hermano, a veces caemos en eso. Tenemos que salir, hermano, de preocuparnos más por agradar a Dios que agradar al hombre. Hay iglesias, hermano, donde se satanizó, hermano, a la mujer y al hombre. Cada uno es satánico. Iglesias donde los hombres se sientan acá y las mujeres allá, para que no se contaminen. Y cuando salen a la calle, que si se pone el hombre una camisa de manga sisa, creo que se llama, eso es del diablo. Eso es del diablo. Eso es satánico, hermano. ¿Dónde está en la Biblia eso? Pero no les preocupan si están en adulterio, en fornicación, en agorerías, en brujerías. Eso no les preocupa. La iglesia está más pendiente que la traición del hombre sea manifiesta más que la obediencia a Dios. Y nosotros no podemos permitir ese error en nuestras vidas. ¿Cuántos dicen amén? ¿Estamos entendiendo? ¿Me permite seguir enseñando? Mira lo que dice ahí. Porque Dios mandó, y les pone un ejemplo claro. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre. O sea que aquí vemos que Yeshua no está anulando los mandamientos, al contrario, les está diciendo: ustedes fueron los que lo anularon por las tradiciones de los hombres. Dios dijo: honra a tu padre y a tu madre. Eso está en Éxodo 20:12, ¿cierto? Y está en Deuteronomio 5:16, los 10 mandamientos. Ese es el primer mandamiento de nosotros hacia el hombre, hacia el prójimo. No olvidemos que los primeros 4 mandamientos son los mandamientos de nosotros hacia Dios, y después siguen los mandamientos de nosotros hacia el prójimo. Y el primero es: honra a padre y a madre para que tus días sean largos y prósperos en la tierra. Ustedes han anulado el mandamiento. Escuche esto: porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Versículo 5, mira cómo empieza el versículo 5. Pero vosotros decís, o sea, Dios dice una cosa, pero vosotros decís otra. Ayer yo hablaba con alguien, hermano, muy cercano a mi vida. Entonces le decía yo, pero estábamos frente a una iglesia romana, un templo romano, y pasa la gente, hermano, y toca la pared, se quedan ahí, hacen unas bendiciones, vuelven y la tocan, besan la mano, se tocan la pared. Yo le decía: mire, la gente haciendo eso, mira lo que está haciendo la gente. Me dijo: ay, pero de una manera u otra están creyendo. Y no, están creyendo de una manera equivocada. Es un tipo de idolatría. No, eso no es idolatría. Que sí es idolatría. No. ¿Por qué? Dicen que no, porque el curita les dijo que no, que eso no era pecado, que eso está bien. El curita lo enseña así. Anulan el mandamiento de Dios donde dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el segundo mandamiento dice: no te harás imagen en el cielo, ni la tierra, ni bajo la tierra. No las adorarás, ni te postrarás a ellas. O sea, quebrantan el mandamiento para poner en obediencia lo que dice el hombre. Miren cómo lo expone Yeshua. Dice: pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pueda ayudarte, y ya no honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios. Resáltelo: así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra traición. ¿Qué era lo que hacían los fariseos? Les llegaba alguien y decía: no, mire, mi mamá necesita para un medicamento, mi mamá está pasando hambre, mi papá no tiene. No, esa plata que usted tiene ahí es la ofrenda para el templo. No la puede usar. Usted no puede usar eso, porque primero está el templo que su papá y su mamá. Y la gente, ¿qué hacía? Invalidaba el mandamiento
y le hacían caso al fariseo. ¿Cuántas veces nosotros invalidamos el mandamiento de Dios por la tradición? Dice: no pasarás tus hijos por fuego. Eso no es tan grave, lo dice el Señor, pero el pastor se le ocurre decir de alguna u otra manera que ya no disfracen a los niños de demonios, sino disfrácelos de angelitos. No vamos a llamar el día de los niños ni el Halloween, lo vamos a llamar el día de la Biblia. Pero es el 31 de octubre y están disfrazados. Invalidan el mandamiento de Dios por el mandamiento del hombre. Y yo quiero decirle a usted, amado hermano, que nosotros tenemos que agradar a Dios y no al hombre. ¿Cuántos dicen amén? Dice, hermano amado, y ya terminando en esta noche porque nos pasó el tiempo, deme 10 minuticos. Dice: hipócritas. Oiga, ¿cómo trata la gente el Señor? Con la verdad. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Señor, yo te amo, yo te adoro, aleluya, pero sus mandamientos no me los muestre. A alguien se le ocurrió decir que el día del Señor es el domingo y la gente se siente feliz todo, de lunes a sábado en el mundo, y llegar el domingo, una hora a un culto y decir: cumplí. A su nombre. Qué triste que el Señor vea a una cantidad de gente que lo honra de labios para afuera, pero el corazón está fuera de él. Y mire lo que dice terminando el versículo 9, dice: pues en vano me honran enseñando. Y yo pregunto, hermano, ¿cuántos pastores, ministros están enseñando como doctrinas, mandamientos de hombres? Y la iglesia muriéndose de hambre espiritual, la iglesia secándose. Pueden haber miles, pero aprendiendo puras doctrinas y mandamientos de hombres y no la palabra de Dios, porque es la palabra de Dios la que da vida. ¿Cuántos dicen amén? Versículo 10: y llamando así a la multitud les dijo: por favor resalte esto y grábelo en la tabla de su corazón: oíd y entended. ¿Cómo tiene que estar el pueblo de Dios? Atento a lo que Dios habla y pidiéndole a Dios entendimiento. Y aquí es donde el Señor dice: no lo que entra en la boca del hombre contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. Y este versículo, la gente no lee lo de antes ni lee lo de abajo y saca este versículo para comer lo que quiera. Entonces leen el versículo. Mire, pastor, uno puede comer rellena con sangre porque no tiene ningún problema, porque a mí no me contamina. Lo que no contamina al hombre, lo que contamina al hombre no es lo que entra por la boca. Yo puedo comerme lo que quiera. Cuando el Señor en el mismo libro de los Hechos de los Apóstoles dice que no coma sangre, Nuevo Testamento, léalo usted, Hechos de los Apóstoles, capítulo 15, Concilio de Jerusalén. ¿Y qué cosas hay que enseñarle a los gentiles que se convierten? Enséñenle en estas primeras 4 cosas: que se alejen de fornicación, que se alejen de idolatría, de fornicación, de sangre, de ahogado. Y el resto de cosas, apréndalas en la iglesia. Si no me cree, búsquenlo. No coma entero. Llegue a su casa y lea Hechos capítulo 15. Léalo todo. Pastor, mire que yo sí puedo comer todo lo que quiera, porque en el versículo 11 aquí dice que lo que me mata, lo que me contamina, no es lo que entra en mi boca. La discusión no es esa. La discusión es el anular los mandamientos de Dios. La discusión es que ellos criticaron a los discípulos de Yeshua por comer con las manos sin lavarse. Este es el problema. Y el Señor le está diciendo: sobre el mandamiento que ustedes tienen como ancianos de lavarse las manos, les voy a decir que lo que lavarse las manos no tiene problema. Acá el problema es lo que ustedes hablan.
Acá el problema es lo que ustedes enseñan. El problema es lo que ustedes le dicen a otros acerca de la doctrina, la cual no mandó mi Padre. Eso sí contamina la vida del hombre, del creyente. No sé si hay alguien que diga amén. Usted es creyente, usted es hijo de Dios. A usted lo puede contaminar la doctrina errada. A usted y a mí nos puede contaminar la enseñanza satánica animal que sale de falsos profetas, maestros. Eso contamina la iglesia. Y si la iglesia está contaminada, iglesia, cada uno de nosotros, entonces estará contaminado nuestros hogares, nuestras empresas, nuestra relación con Dios estará contaminada, porque creemos que lo que nos enseña ese falso maestro, ese fariseo hipócrita, es verdad. Y terminaremos anulando el mandamiento de Dios para poner por obra la doctrina humana. ¿Quién vive? Santo es el Señor. Versículo 17, donde empezamos. ¿No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina? O sea, que el problema no es cómo comieron ellos. Versículo 18, pero lo que sale de la boca, del corazón sale y contamina al hombre. Debemos tener en nuestro corazón la palabra de Dios, porque cuando nosotros tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, cuando la tenemos en nuestra mente, de eso vamos a hablar, de eso vamos a enseñar. ¿Qué le vamos a enseñar a los nuevos creyentes? ¿Cómo vamos a evangelizar a alguien en la calle? ¿Cómo vas a evangelizar a tu familia? ¿De qué le vas a hablar si tu enseñanza llega a estar contaminada? Tenemos que anhelar el conocer a Dios. Versículo 19. Mira, un corazón que está sucio, un corazón que no tiene la doctrina. Hermano, dice, porque del corazón salen los pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas, o sea que el Señor los confrontó durísimo, ¿está entendiendo? Ustedes preocupados porque no se lavan las manos, pero lo que verdaderamente contamina al hombre es quebrantar los mandamientos. El Señor llama pecado la blasfemia. El Señor llama pecado la fornicación, el hurto, llama pecado el adulterio. Dios llama pecado los falsos testimonios. Y ustedes están preocupados porque no se lavan las manos. Los pastores están preocupados más porque las hermanas se ponen tenis en vez de hablarles de santidad. Los hermanos están más preocupados porque la hermana se puso aretes que hablarles, hermano, de los mandamientos. Están preocupados más por la manera en que se peina el hombre, el varón, en vez de hablarle que debe amar a su mujer, que la debe respetar. Están más preocupados por hablar del dinero y el crecimiento en las finanzas que hablarle de santidad y obediencia a la iglesia, a su nombre. Y termino diciendo, hermano, lo que el Señor dice en Juan capítulo 14 versículo 15. Si me amáis. ¿Cuántos aman al Señor? Levante la mano el que ama al Señor. Si me amáis, guardad mis mandamientos. A veces guardamos más los mandamientos de los pastores que los de Dios. Le creemos más la doctrina. Por allá un pastor que dice que el que se suicida no le pasa nada, que a lo que dice Dios en su palabra. Si me amáis, guardad mis mandamientos. No la de los hombres. Dígale al que está al lado, no se preocupe por las tradiciones de los hombres. Dígase, guarda los mandamientos de Dios. Guarda los mandamientos de Dios. Se lo puede decir el pastor más famoso del mundo, pero si no es santo lo que está diciendo, deséchelo. Porque todos los días no hacemos algo
no para agradar al hombre, sino para agradar a Dios. Conocer la voluntad de Dios nos da libertad, porque la verdad nos hace libres. Nosotros no estamos esclavos de las mentiras del hombre, sino que estamos allí unidos a la verdad, que es Yeshua.